Bueno, hasta acá entonces un poco el recordatorio de la última clase y el agregado ahora de algunas diapositivas más. Siempre que nos piden calcular masa, centro de masa, ¿quién viene asociado al cálculo del momento de inercia respecto a cada uno de los ejes coordenados, que tiene que ver ahora, en este mundo de integrales de línea, con la integral de línea de la densidad otra vez, por lo que ustedes ya saben, la distancia al cuadrado al eje, en este caso al eje Y. O sea, esto que estoy escribiendo acá es un copiar y pegar de las fórmulas que veníamos usando para momentos de inercia de regiones planas o de sólidos, nada más que cuando eran regiones planas poníamos integrales dobles, cuando eran sobre sólidos integrales triples, y ahora que estamos trabajando sobre una curva, lo que cambia es que es una integral de línea. ¿Está bien? Es eso. Y algo interesante a presentar. Esto es tal cual captura del libro con resalté algunas cosas. Se puede pensar en calcular la integral de línea de ese campo escalar a lo largo de la curva C, hasta ahora viene igual todo, pero restringiendo la mirada a la X solamente o a la Y. A ver si se dan cuenta de la diferencia. Tendría que haberlo. Acá cuando hacíamos la definición, la primera que vimos, integral de línea de una función escalar a lo largo de C, acá dice diferencial de S. ¿Por qué? Porque todo esto no fue más que escribir con una nueva notación el resultado del límite de esta suma de Riemann. Este delta SI que aparece acá, fíjense todo lo que está escrito acá, era a la curva grande, la habíamos mini dividido en pedacitos de curvitas, y delta SI era la representación de la longitud de un mini pedacito de curva. Delta SI del primer pedacito de curva, delta S1, la longitud del mini pedacito inicial de curva, delta S2, la longitud del mini pedacito de curva, que sería el segundo pedacito de curva, delta S3, el tercer pedacito de curva, y todos son longitudes de curvas. Ahora, ¿dónde estábamos? Acá. Ahora, lo que cambió acá es que donde antes aparecía delta SI, ahora aparece delta XY. Estamos multiplicando por la diferencia de las coordenadas X de los puntos de manera sucesiva que van participando en la partición de la curva. No es delta SI. Es el cambio producido de ir desde P1 a P2 en la curva, y entonces eso será X2 menos X1. De la misma manera puedo plantear esta suma de Riemann, donde lo que me interesa es, en vez de poner delta SI, poner delta I sub I. En ese caso es el cambio producido en la coordenada I de cada uno de los puntos cuando voy punto a punto sobre la curva. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Cuando yo antes ponía delta SI, dije es la longitud del mini pedacito de curva. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando sobre una curva, ya sea porque trabajo con esa curva yendo en un sentido o en el otro, delta SI no va a cambiar nunca de signo, porque delta SI siempre, en cualquiera de las dos miradas en el recorrido de la curva, va a representar la longitud de una curva. Cuando ahora yo estoy sobre una curva, y esa curva la puedo recorrer en un sentido o en otro, ¿qué va a pasar con este delta XY o este delta I sub I?
¿Qué va a pasar? No quiero que me contesten esto, pero ¿están presentes? Eric, ¿estás? Sí, sí. Ah, bueno, no importa, no importa. A ver. Ah, Que. no sé. Ponele. Vamos a ver si. Yo creo que se den cuenta por una pavada. Supongamos que este es el punto 1, 2. Y este es el punto 3, 1, ¿no? Acá. Y la curva en ese mini pedacito es así. Este sería P sub 1, este sería P sub 2. Y después continúa la curva, que andará P sub 3, qué sé yo, no sé. Y estoy en este sentido de recorrido. Cuando yo estoy yendo desde P sub 1 a P sub 2, lo que yo llamaría delta X1, porque es el cambio producido en X en este primer pedacito de curva, ¿cuánto me daría? 2. 2, porque hago 3 menos 1, 2. Y delta Y sub 1, esto, perdón, esto no era 1, esto quise poner un 3, no tiene sentido, sino 3, 3 es este, Uno. Y te 1. quedaría 1. 1. Bien, ahora pensemos, voy a cambiarle el color, en esta situación que sobre la misma curva yo lo que estoy haciendo es ir en este otro sentido. Para esa curva, la misma, pero recorrida en otro sentido. ¿Cuánto quedaría delta X1? Voy de P sub 2 a P sub 2. 1, Ah, pero Menos 2. menos 2. menos 2. Ah, ¿Y cómo quedaría delta y sub 1 en esa situación? Menos 1. Menos 1. A esto era que quería que llegáramos. En cualquiera de las dos situaciones, sobre la misma curva, recorriéndola en un sentido ascendente o descendente, delta SI en cualquiera de las dos situaciones siempre va a ser mayor que 0. En la situación en azul o en la situación en roja. Siempre van a ser mayor que 0 las dos. En cambio, cuando hay un cambio de recorrido, en el sentido del recorrido, esta delta Xi o delta I sub I cambia de signo. Entonces, por supuesto, ahora más o menos entendiendo hacia dónde quería llegar yo con la observación, se van a dar cuenta de una situación que va a venir a posterior. Esperen que esto me quedó demasiado grande. Bueno, antes de eso, conclusión, se define integral de línea de la función escalar a lo largo de la curva C respecto a X o respecto a Y a estas integrales de línea, donde ustedes claramente podrán ver que se puede calcular a partir de, básicamente, reemplazar la X y la Y por las componentes de la función de parametrización y diferencial de X. Ustedes saben lo que es diferencial de X. Es X' de T diferencial de T. Eso ya no es nada que no conozcan. Así que de esta manera práctica se pueden resolver estas dos integrales. Y a modo de conclusión, ahí vamos con todo lo que estuvimos diciendo recién. Si yo recorro la curva en un sentido o en el otro, la misma curva, pero recorrida en sentidos diferentes, la integral de línea a lo largo, y dejo ahí a lo largo de la curva, va a dar lo mismo independientemente de si hago la integral de línea sobre la curva que está orientada en un sentido o en el otro. En este caso recuerden que cuando uno dice menos C, está dando a entender que es la curva C que la está recorriendo en el sentido contrario en el que se recorrió la propia curva C. Si la C es esta y este es su sentido de recorrido, entonces la curva menos C es la que tiene el mismo gráfico, pero que se van originando los puntos en el sentido contrario. Entonces, estas dos integrales no van a depender tampoco del sentido del recorrido, porque van a ser las mismas. Sin embargo,
cuando yo trabajo con estas muy particulares a lo largo de la curva, pero respecto al X o respecto al Y, sí las integrales de línea me van a dar de signos diferentes, porque justamente lo que pasa es esto que estábamos viendo recién en esta mini interpretación. Los delta X o los delta Y cambian de signo si voy en un sentido o en el otro. ¿Estamos? Así que eso nada más es una ampliación de la integral de línea de campos escalares sobre curvas, como otro tipo de integrales de líneas que también se pueden llegar a hacer. Eso era algo que no habíamos visto la semana pasada y se los agregué en el PowerPoint, bueno, ahora en el PDF. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con integrales de línea de funciones escalares. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo para funciones vectoriales. Integral de línea, pero de campos vectoriales. De esos campos que estuvimos viendo al principio, en ese recordatorio, donde las imágenes de esos campos ahora son vectores. ¿Y qué es lo que entra en juego acá? El concepto de trabajo de una fuerza, como para que se entienda a partir de un problema concreto, ¿qué significa, qué puede significar esto de la integral de línea de un campo vectorial? Entonces pensemos que el campo vectorial es un campo de fuerzas, por ejemplo. Un campo que en cada punto donde estoy parada, el vectorcito marca una fuerza que se le está aplicando en ese punto en particular. Como es una fuerza, pensando en un vector, tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces ustedes seguramente habrán trabajado, en general me pasa que ya trabajaron esta definición, de lo que significa el cálculo del trabajo. A ver, comentario. Ahí está. Si yo tengo un cierto, no sé, cuerpo, ¿no es cierto? Ahí. Y le aplico una fuerza sobre una cierta distancia, el trabajo producido por esta fuerza de llevar este objeto desde el punto P hasta el punto Q, hasta trasladarlo acá, ¿cómo se calcula? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, o sea, pensando en que en este caso la fuerza tiene justo la dirección y el sentido del movimiento, uno podría poner, esto es el módulo de la fuerza por la distancia recorrida. Distancia que tranquilamente nosotros podemos llamarla así. Bueno, módulo de la fuerza por el módulo de este vectorcito que se genera de unir el punto inicial con el punto final. En este caso, como la fuerza tiene exactamente la misma dirección que el sentido del recorrido, el ángulo que se produce entre esta fuerza con, en este caso, la dirección del piso, es de 0 grados, ¿no es cierto? Entonces hasta yo podría poner acá coseno de 0, porque el coseno de 0 es 1, y cuando lo veo así a propósito escrito, me doy cuenta que esta cuentita es la que podría ser representada de esta manera, como el resultado de un producto escalar entre el vector fuerza y el vector que representa la trayectoria sobre la cual estoy trasladando ese objeto. ¿No? Es como para entender un poquito más por qué uso esta fórmula de trabajo como un producto escalar, cuando en realidad a lo mejor uno puede estar recordando solamente fuerza por distancia, fuerza por distancia. Bueno, en este contexto le vamos cambiando la presentación para llegar a esta, el resultado de un producto escalar. Y bueno, por supuesto que sí, vuelvo al caso anterior, ¿no? Podría pasar que esa fuerza que le aplico a lo largo de toda esta trayectoria no necesariamente es una fuerza que justo tiene la dirección del movimiento. Podría ser una fuerza así.
Entonces me gustaría saber el trabajo que realiza esa fuerza para mover este objeto desde el punto P hasta el punto Q, y siempre pensando que esa fuerza se mantiene siempre en la misma dirección, sentido y módulo, ¿no? Como si fuese una fuerza constante, no va cambiando, no va variando. ¿Cómo calcularía entonces el trabajo en esa situación? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman. Claro, otra vez lo mismo, en esta situación, hay un ángulo, y entonces en definitiva lo que me interesa es pensar en la situación anterior, pero en la componente de la fuerza en relación a la dirección del movimiento. Entonces es como descomponer la fuerza en este sentido, y esta que me interesa es el módulo de F por el coseno de θ. Entonces el trabajo realizado va a ser el módulo de F por el distancia recorrida, que la puedo volver a poner otra vez como el módulo de PQ. Acá sí ese coseno va a tener un poco más de protagonismo que en el caso anterior, porque como era coseno de 0 era 1. Y bueno, de nuevo, esta fórmula es la que se puede otra vez englobar como el resultado de este producto escalar. Siempre pensando en esa situación, ¿no? Fuerza constante en módulo, dirección y sentido. El tema es que ahora esto vamos a ampliarlo y vamos a pensar en la situación de calcular un trabajo que realiza una fuerza para trasladar un objeto a lo largo de una curva, no necesariamente recta la curva, una curva, y donde ese campo de fuerzas a la vez no necesariamente sea constante. Es un campo de fuerza que obviamente punto a punto a lo largo de la curva va representando una fuerza que puede ser diferente. ¿Y qué quiero decir que sea diferente? Que sea un vectorcito que tenga módulo, dirección y sentido distinto. Entonces, en esa situación ya muy general es donde vamos a tratar de calcular el trabajo producido por la fuerza. Tranca con esto que están viendo acá. ¿Cuál es la estrategia? Ustedes verán acá, en este dibujito, voy a ampliarlo un poco, que ¿qué vuelven a aparecer? Yo cuando veo esto, puntito, 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 ¿qué vuelven a aparecer? Las particiones de curva. Las particiones. Cuando uno hace particiones es porque está tratando al problema grande de cálculo del trabajo, ¿no? Para determinar el trabajo realizado por la fuerza que realiza, el trabajo que realiza la fuerza para trasladar, por ejemplo, un objeto que está en el punto P sub 0 a lo largo de toda esta curva hasta el punto P sub n. La idea es disminuir la complejidad del problema tratando de trabajar sobre un pedacito de curva más chiquitito. Entonces, para trabajar sobre un pedacito de curva más chiquitito necesito una partición de la curva. Partición que sale de previo tener de la curva una parametrización y por lo tanto saber que hay un cierto intervalo AB involucrado, que es el que está representado acá abajo, en el que cada vez que haga variar T a lo largo de todo el intervalo AB, la parametrización me va a generar toda la curva, que en este caso la estoy llamando C. Entonces, para particionar a la curva en mini pedacitos de curva, necesito previo particionar el intervalo AB para que esa partición genere la partición sobre la curva. Una vez que tengo la partición sobre la curva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir calculando el trabajo en cada mini pedacito de curva para después sumar y calcular el trabajo total. Pero acá es donde entra en juego una estrategia. Si yo quiero trabajar con el cálculo del trabajo producido por la fuerza de haber trasladado el objeto que tenga desde P sub 0 a P sub 1, un tramo muy pequeño de curva, como es tan pequeño, vamos a considerar que la fuerza producida en ese pedacito tan pequeño de curva es constante. No lo es, ya lo sé que no lo es, pero vamos a suponer que es constante.
como que a lo largo desde P sub 0 a P sub 1, el campo de fuerzas F, X y Z es siempre el mismo para cualquier X y Z sobre este pedacito de curva. Para suponer que es constante, lo que hacemos es, como siempre, elegir un representante estrella sobre esta curva, calcular el campo de fuerzas sobre ese representante y decir que ese es el valor constante a lo largo de toda la curva. Estamos haciendo esa elección, ¿no? Esa forma de ir pensando el cálculo del trabajo como si fuese constante en cada mini pedacito de curva. Entonces, en esa situación es donde decimos, ¿cómo calculamos el trabajo producido por esa fuerza en ese mini pedacito de curva? La longitud del mini pedacito de curva es delta SI. Y el trabajo producido por la curva, el trabajo producido por esa fuerza, es en este caso fuerza escalar el vector tangente unitario. ¿Por qué el vector tangente unitario? Porque en este caso, si yo hago la cuenta, me quedaría de este producto escalar módulo de F por módulo del tangente unitario, que es 1, por el coseno del ángulo. O sea, en definitiva me queda módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Lo que me quedaba antes, que después lo terminaba multiplicando por la longitud de la curva. Lo mismo. Pero estamos involucrando acá al vector tangente unitario para que la presentación sea como corresponde entre vectores. Eso es sobre cada pedacito de curva. O sea que en cada pedacito de curva, no va a entrar todo junto, en cada pedacito de curva hay un representante distinto. En cada pedacito de curva hay un representante distinto. Como eso lo estamos haciendo sobre cada pedacito de curva, ¿qué les parece que va a venir ahora? Aparece otra vez el límite. Pero antes del límite, ¿qué aparece? Porque esto es un numerito asociado a un pedacito de curva. La sumatoria. Eso. Como eso lo hago en cada pedacito de curva, ahora sumo todo y después de la suma viene el cálculo del límite. Ahí sí. Es eso, ¿no? Como esto lo estamos haciendo sobre cada pedacito, si sumamos todo, esta sumatoria, por supuesto, va a ser, si la dejo ahí, un valor aproximado del trabajo que realiza ese campo de fuerzas a lo largo de toda la curva. ¿Qué es lo esperable? Que a medida que este n, que tiene que ver con la cantidad de mini pedacitos de curvas que participan en la partición, sea cada vez más grande, que esta sumatoria sea cada vez más precisa en el cálculo del trabajo. Y entonces por eso uno va a decir, a continuación, que lo que va a considerar ahora es el cálculo del límite de esa suma de Riemann que se originó en la diapositiva anterior. Si ese límite existe, ese límite sí va a representar el trabajo que esta va a ser la notación que le vamos a asignar al cálculo del trabajo. La integral de línea de, ustedes pueden ver acá, esto que está acá, es el producto escalar entre el campo de fuerzas y el vector tangente unitario asociado, por supuesto, a una parametrización. De la curva C. Y, bueno, el diferencial de ese que ya veníamos conociendo ya de campos vectoriales, de integral de línea de campos escalares. Pero quiero decir, esto en definitiva es un producto escalar. Y si es un producto escalar, el resultado de este producto escalar, ¿qué es? ¿Un vector o un número? Un número. Un número. Un número que por supuesto dependerá de t, pero que tiene sentido que a eso que solo depende de t, en definitiva, se le haga una integral de línea. Una integral que depende de una variable, no de dos, no de tres.
¿Mm? Esta presentación que está escrita para campos vectoriales sobre R3 es idéntica para campos vectoriales sobre R2. Lo que cambia es que voy a tener solo dos componentes. ¿Bien? Y el vector tangente tendrá dos componentes y tendré que calcular el diferencial de S pensando en dos componentes. Pero bueno, esto, ¿no? Cuando nosotros veíamos integrales de líneas de campos escalares, la integral de línea poníamos f, xy, diferencial de S. La f me devuelve un número de por sí. Acá, cuando tengo un campo vectorial, el campo vectorial me devuelve un vector. Entonces, bueno, estas volteretas que estuvimos haciendo para tratar de buscar una fórmula desemboca, por supuesto, en algo que tiene el estilo anterior en cuanto al resultado. El resultado de este producto escalar sigue siendo una expresión que es un número, que va a depender de t después, sí, pero eso es un número y tiene sentido el cálculo de la integral de línea. Y como lo hicimos también en esta oportunidad, con integral de línea de campos escalares, habíamos llegado a la fórmula que era el límite de una suma de Riemann, pero a nivel de la práctica no me sirve. Entonces vimos que para poder calcular la integral de línea de un campo escalar, escribíamos x como x de t, y como y de t, y el diferencial de S era el módulo de r' de t. Y ahí aparece una cuentita donde aparece una integral, donde los extremos de la integral son el a y el b, que eran los extremos del intervalo donde el parámetro de la parametrización variaba. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Si yo tengo esto, f raya de x y z, escalar t raya de x y z, diferencial de S, ¿qué le parece que vamos a hacer en el caso a posterior cuando trabajemos en un ejercicio de práctica concreto donde de la curva tenemos una parametrización? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Tengo la parametrización de la curva. ¿Cómo la uso para calcular este trabajo ahora? Evaluar f en la parametrización. O sea que acá pondríamos f raya en x de t, X de t y de y de t. t. Y z de t si apareciera z de t. Cuando tengo t, que es el vector tangente unitario, ¿qué era eso de vector tangente unitario? ¿Cómo era el vector tangente cuando yo tenía una parametrización? No pensemos unitario todavía. Tenía una r de t. ¿Quién era el vector tangente a la curva en cada punto? La derivada. Sí, De r'. eso, exactamente. Si esta era mi curva, yo tenía un punto acá, este vector tangente era r' en, bueno, el puntito t que originaba estar en este punto sobre la curva. Si lo hago unitario, ¿qué le tendría que agregar a este vector? Lo dividís por el módulo. Sí, señor. O sea que puede ser f', el t. ¿A qué te referís con f' de t? Ah, no, dije cualquiera. No. De la curva, acordate, yo tengo una parametrización. Todos los puntitos de la curva surgen porque ese t va variando y va originando todos los puntos sobre la curva. Me paro en un punto concreto t sub 0, tengo este punto en la curva, r' en t sub 0 origina el vector tangente. Si lo quiero unitario, es como vos decís, lo divido por el módulo. ¿Y el diferencial de S quién era? Que era el mismo que el diferencial de S de acá, de funciones escalares. A ver si lo encuentro. Me estoy yendo a la diapositiva anterior, ¿eh? El diferencial de S era todo este número que podría ser representado en definitiva por esto que está acá.
el módulo de R' de t. O sea, diferencial de S era esto. Módulo de R' de t diferencial de t. O sea, cuando empiezo a estar en la situación concreta de una parametrización, puedo ir reemplazando qué significa f en x de t y de t, qué significa el vector tangente en x de t y de t, y qué significa diferencial de S. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer acá abajo. Hacer todas esas representaciones. Cuando yo estoy en una parametrización, en una R raya, a f lo voy a calcular en x de t, y de t, z de t. Expresión que se puede como abreviar, que se puede compactar en esta expresión. F raya en R de t. Yo le pondré la raya, esto como es captura del libro, pero cuando nosotros lo escribimos le ponemos la rayita. El vector tangente unitario, bien llegamos a decir que era el vector R' de t dividido su módulo. Y el diferencial de S es esto. Conclusión, veo. Esto que está acá es vector. R' es vector. Pero módulo de R' es número. Módulo de R' es número. Y por propiedad, vista por allá, a lo lejos, en las primeras prácticas de vectores de álgebra, sabemos que en este producto escalar, si aparece un número multiplicando a uno de los vectores, el número puede salir adelante. Entonces el vector R' de t, en definitiva, está multiplicado por el numerito 1 sobre módulo de R'. Si lo saco fuera de este producto escalar, ese numerito lo voy a poder cancelar con este. Entonces, al cancelar estos dos numeritos, la expresión que queda, bastante más simplificada, es esta. O sea que cuando yo tenga un campo de fuerzas definido sobre una curva, y de ese campo de fuerzas yo quiero calcular el trabajo, lo que voy a tener que hacer es el campo de fuerzas evaluado en la parametrización, escalar el vector R' de t, el vector tangente. Si bien en la presentación inicial tiene sentido hablar de vector tangente unitario, esta representación nueva que hace que cosas se cancelen, termina quedando solamente el vector tangente, no el vector tangente unitario. Así que esta parte, es la que a mí me tiene que quedar sobre todo al momento de la práctica. Entonces aparece, en definitiva, esta definición. Si f es un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C, curva que está definida a partir de una parametrización R de t, la integral de línea de ese campo f vectorial, a lo largo de la curva, tiene esta notación reducida, tiene esta notación que es la que habíamos visto desde el principio, y tiene esta expresión que en definitiva es la que más me interesa porque es la que voy a utilizar en las cuentas. Esto no es más que aclarar qué significa diferencial de R, porque lo van a ver muchas veces en la práctica, es la expresión reducida de R' de t diferencial de t. Y lo que ya les había dicho, f en R de t no es más que la expresión reducida de el campo evaluado en x de t, y de t, z de t. Cualquiera de las tres expresiones, una puede utilizarla, pero la del medio es la que uno usa en la práctica, básicamente. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a ver un ejercicio. En este ejemplo hay que calcular el trabajo realizado por... Voy a ponerlo un poquito más grande acá. Este campo de fuerzas, menos un medio x por el versor y, menos un medio y por el versor j, más un cuarto k. Es el campo de fuerza que si ustedes quieren expresarlo con notación de vector, pueden escribirlo así. Un medio x, coma, menos un medio y, coma, un cuarto.
Esta sería la notación que por ahí al libro le gusta usar. Y la curva sobre la cual vamos a tratar de calcular el trabajo, que es a fuerza base, es la curva que es una hélice. Hélice también son expresiones que por ahí si ustedes se han olvidado, las pueden volver a ver en esa primera práctica que se vio en análisis 2, que justo coincidía con la práctica 4, la de funciones vectoriales. La hélice en este caso, parametrizada como coseno de t, seno de t, t, ¿se acuerdan que era una curva que iba girando, pero se mantenía a la vez dentro de un cilindro? En este caso este cilindro es un cilindro circular y va yendo desde el punto 1, 0, 0, que es el que está marcado acá en el dibujo, gira, 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 hasta que llega al punto menos 1, 0, 3 pi. Acá, en esta forma de darme a la curva, me están dando la parametrización, que es un montón. Está muy bueno ya que me den la parametrización. No tengo que dar yo la parametrización, como a veces me va a tener que pasar, pero no me están diciendo el parámetro t, a dónde está variando. Me dicen de qué punto a qué punto va. Ese parámetro t, ¿yo cómo lo voy a conseguir? Voy a conseguir el típico expresión acá, me está faltando. T perteneciente a... Eso me falta, porque es el que me va a interesar para calcular la integral. Sin embargo, esa información no me la dan, pero me están diciendo que va del punto 1, 0, 0 al punto menos 1, 0, 3 pi. ¿Cómo saco yo a dónde está variando el parámetro t para ir y hacer todo este recorrido? ¿Qué les parece? Cuando ustedes tienen una hélice, y esto acuérdense de lo que ya vieron, que a veces uno se olvida rápido, muy rápido, en esa hélice les conviene ver aquella coordenada que no depende de seno y coseno. Entonces, cuando ustedes se encuentran en esta situación, esta tercera coordenada, que es t, es la que empezó con un cierto valor de 0 y terminó con este valor. O sea que en ese caso me está diciendo justamente dónde está variando ese parámetro t. Parámetro t que después va a estar involucrado con la cuenta de la integral. Bueno, si tengo que calcular entonces el trabajo realizado por la fuerza, acuérdense de lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Lo que tengo que hacer es justamente lo que está escrito acá. No, estoy haciendo. Esta parte de acá. Tengo que calcular el campo de fuerzas en cada uno de los puntos de la parametrización. Eso me da un vector. Y voy a realizar el producto escalar con el vector R'. Y luego calcular la integral de lo que haya quedado como resultado final. Entonces, en esta situación tengo R de t me lo dieron. Es coseno de t, seno de t, t, las tres componentes. O sea que coseno de t sería cómo varía la x en función de t. Seno de t es cómo varía la y en función de t. Y t es cómo varía la z en función de t. Si este es mi campo vectorial, tengo que reemplazar la x, la y y la z por estas expresiones respectivas. Entonces, f en x de t y de tz de t, fíjense cómo queda. El campo vectorial era 1 medio x. Entonces, ¿qué voy a poner? 1 medio x coseno de t. No sé, ¿qué aparece? Un menos acá.
Ah, porque era menos. Yo me puse más. Acá puse mal, ¿no? Esto es menos. Este era menos, sí. Es menos 1/2 por x, o sea, menos 1/2 por lo que es x escrito en función de t, que era coseno de t. La segunda componente del campo es menos 1/2 por y, pero que voy a escribir menos 1/2 por lo que es y en función de t. Y en función de t es seno de t. Y la tercera componente del campo es constante, 1/4, no cambia. ¿Qué me falta calcular acá? Para terminar de empezar a hacer el cálculo de la integral, lo que vale r' de t. Ahí. R' de t, ¿de dónde sale? Justamente de ir derivando las componentes de r de t. La derivada del coseno, menos seno, la derivada del seno, coseno, y la derivada de t, 1. Eso es lo que ustedes encuentran acá. R' de t, si quieren, R' de t es menos seno de t, coseno de t, 1. Y entonces la integral de línea, para calcular el trabajo, es a partir de esta fórmula. Ya hice esta cuenta que me había dado este vector. Ya calculamos R' de t, que era este vector. Entre los dos, lo que hay que hacer es el producto escalar. Acá queda explícito el intervalo 0,3pi, que era el que habíamos visto recién. Ahí es donde vamos a hacer la integral. A partir de ahora, y como ustedes saben que yo digo, esto es un problema de análisis matemático 1. Resolver esta integral. ¿Está? Pero en este caso quedó súper fácil porque estas dos expresiones se terminan cancelando y la integral se resuelve de una manera muy simple. Resultado final, este es el trabajo que realiza la fuerza a lo largo de toda esta curva. Yo por ahí quiero hacer que la cosa sea más fluida, que sea más, que no sea tan densa. No puedo, no es un tema que sea súper fluido, pero cuando ustedes vayan a estudiarlo, que espero no pase mucho tiempo, quiero que entiendan que es básicamente entender esta fórmula y hacer el reemplazo de la parametrización en el campo vectorial, escalar lo que es el vector tangente a la curva, no tangente unitario, vector tangente, R'. Después de ahí es calcular una integral. No va a haber otro problema. Díganme qué les sucede, a ver. ¿Están mareados? ¿No entienden nada? No, sí, la fuimos llevando. Bueno, por supuesto, esto uno cuando se los cuentan, al cuentito, si bien cuesta, más o menos uno quiere ir entendiendo un hilo. Si se perdió, ya está. Pero si más o menos uno fue buscándole la vuelta de ir siguiendo el caminito, uno lo va entendiendo. Pero no es lo mismo a cuando uno solito se encuentra con un ejercicio y lo tiene que resolver. La cosa ahí cambia de color, ¿no es cierto? Así que espero que en ese momento tengan todo esto como material que acompañe para poder hacer los ejercicios. Bueno, este ejercicio es lindo. Es hacer pura cuenta este ejercicio. Voy a escribirlo un poquito más grandote. Acá estamos trabajando otra vez con calcular el trabajo de una fuerza. A veces se puede decir calcular el trabajo de la fuerza realizado, y otras veces no se habla de calcular trabajo de fuerza, calcular el trabajo realizado por una fuerza, sino que se habla de calcular la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de esta curva.
¿tá? Que uno internamente sabe que podría estar representando el trabajo que realiza ese campo de fuerza a lo largo de toda una curva. Pero digo, son expresiones que pueden aparecer de manera similar. Y fíjense cuál es la situación acá. El campo de fuerzas es este. Ese, nada. El que tiene como primera componente y como segunda componente x al cuadrado. Y pretende que hagamos el trabajo o la integral de línea de este campo vectorial sobre dos curvas. Una que es la curva C1, que está parametrizada de esta forma. X de t sería 4 menos t, e y de t sería 4t menos t cuadrado. Con t variando entre 0 y 3. Y después nos pide que haga la integral de línea de este campo vectorial sobre la curva C2 que está parametrizada de esta forma. X de t es t, y de t es 4t menos t cuadrado con t variando entre 1 y 4. Antes de hacer la cuenta, lo que uno puede ver es que no sería tan difícil hacer la representación cartesiana de esta curva. Y bueno, si uno trabajara un poquito, pensando en que x es igual a 4 menos t, que y es 4t menos t cuadrado, y se saca de encima el t, como lo habrán hecho en un montón de otras oportunidades para, dada una parametrización, reconocer el tipo de curva que están haciendo, uno puede trabajar y darse cuenta que está trabajando sobre una parábola. Y viendo básicamente la parametrización con el t desde dónde hasta dónde va, esta curva C1, fíjense, cuando t vale 0, si yo pongo acá t0 y acá t0, en la primera componente sobrevive el 4 y la segunda da 0. O sea que con t igual a 0, el primer punto con el que me encuentro en la curva C1 es este punto, el 4, 0. Cuando t vale 3, si hago las cuentas, el punto con el que me encuentro de reemplazar t acá por 3 es este, el punto de coordenadas 1 en x, 3 en y. Y haciendo el trabajo algebraico, yo puedo darme cuenta que estoy sobre esta parábola, ¿no? Cuando digo eso del trabajo algebraico, me refiero a esto, ¿no? X es igual a 4 menos t. Y es igual a 4t cuadrado menos t. 4t menos t cuadrado. ¿Cómo haría yo para sacarme t de encima de acá? ¿No podés despejarte y lo igualás a Y o viceversa? Claro, o sea, de acá yo despejo t me va a quedar 4 menos x, y esta expresión es la que voy a reemplazar acá abajo. Conclusión, lo que voy a obtener, si hago todas las cuentitas, que no es el caso ahora, cómo se encontró la parábola donde y depende de x. Entonces yo puedo hacer la gráfica de la parábola completa, si quiero. Lo que me dice la parametrización es qué porción de la parábola es con la que me voy a quedar, y a la vez me está diciendo un sentido de recorrido sobre esa curva. Entonces, C1 es el pedacito de arco de esta parábola que va desde el 4, 0 hasta el 1, 3. Si hago las cuentas otra vez de querer buscar una expresión cartesiana que represente a la curva parametrizada en R2, me voy a dar cuenta que me va a dar la misma parábola que en el caso anterior, pero la diferencia ¿cuál es? Que esta parametrización me dice, ojo, si bien está sobre la misma parábola, tenés que ver desde qué punto hasta qué punto está yendo. Entonces, cuando t vale 1, reemplazo acá, ¿y qué voy a tener? Esto es 1, primera coordenada es 1, y si reemplazo por t1 acá me va a quedar 4 menos 1, 3. Ahora estoy empezando en este punto. Cuando t vale 4, si hago las cuentas, me voy a dar cuenta que estoy en este punto final. O sea, estoy en el mismo pedazo de curva, solo que las parametrizaciones lo que hacen es darme sentidos exactamente opuestos
de recorrido. El gráfico de la curva es la misma, cada parametrización tiene sentidos distintos de recorrido. Y entonces me propone el ejercicio que calcule el trabajo realizado por la fuerza en esas dos curvas, que como gráfica es la misma, insisto, pero los sentidos de recorrido son distintos. Se supone que yo más o menos lo tengo aceitada a la situación. ¿Qué voy a buscar de R1? Su vector tangente. ¿Qué voy a buscar ahora? Lo que es F en la parametrización. Y hago la integral para este primer apartado, desde 0 hasta 3, de lo que quede como producto escalar, ¿no? Esto es F en lo que habíamos llamado R de t, y esto sería, bueno, escalar R' de t. Producto escalar, que da una expresión como esta. No es difícil buscar una primitiva, resolver la integral. Resultado final 69 medios. ¿Qué pasa cuando ahora lo hacemos en la segunda curva? Si hacemos todas las cuentitas que están puestas acá de costado, otra vez todo lo mismo. Esto que está acá sería F, en lo que acá se está llamando R2, escalar R2', cuentita, cuentita, este es el resultado. Cuando antes, el resultado que habíamos obtenido era este. Y uno ya empieza a ver qué en esta situación. Que Si para bien la- un ejemplo no me sirve para hacer una conclusión, pero ¿qué puede estar viendo acá? que para el sentido contrario de recorrido da el opuesto Y resultado. eso es lo que va a pasar, ¿no? En este caso, al menos para este campo y para esta curva, si la recorro en sentido opuestos, los trabajos, si lo presento así como trabajo, me dan exactamente opuestos, cosa que es correcta. Porque justamente lo que está pasando es, a ver si se dan cuenta en la presentación que voy a volver para atrás un poquito. Cuando nosotros calculamos el trabajo de esta manera, la integral de línea del campo escalar el vector tangente unitario por el diferencial de S. Si yo tengo una curva y a la curva la estoy recorriendo en este sentido, en cada puntito de la curva yo tengo un vector tangente asociado, unitario, ¿no? Pongo por acá, vector tangente unitario. Y cuando yo hago el producto escalar entre el vector tangente unitario y el campo, está involucrado un ángulo, del cual voy a calcularle el coseno. Cuando sobre esa misma curva, ahora yo lo que hago es ir en el sentido contrario, en cada punto de la curva, el vector tangente unitario, si lo tuviese que dibujar ahora para ir en el sentido contrario, el vector tangente en este punto va a ser exactamente el opuesto del anterior. Para este puntito, el vector tangente va a ser, bueno, no me salió tangente. El vector tangente, si lo tengo que dibujar, esto va a ser exactamente lo opuesto al anterior. En este puntito, el vector tangente unitario va a ser exactamente lo opuesto al anterior. O sea que naturalmente el producto escalar, en esta presentación, iba a darme lo opuesto. Acá es donde uno realmente se da cuenta que a pesar de que acá aparece diferencial de S, para campos vectoriales, el trabajo, el resultado final del cálculo del trabajo, cambia de signo dependiendo si a la misma curva la recorre en un sentido o en el otro. Así que esa es un poco una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer cálculo de trabajo.
Y esto es un poco lo que dice acá, ¿no? Si yo quiero hacer la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva que está recorrida en sentido contrario, el resultado va a ser el opuesto a la integral de línea del mismo campo, pero sobre la curva orientada en el otro sentido. O sea, cuando antes, en campos escalares, f de x diferencial de s tenía esta situación, daban lo mismo. Para campos vectoriales, y lo voy a escribir con la notación del vector tangente, f raya t raya diferencial de s, en este caso la integral de línea sobre menos c del campo t diferencial de s no da lo mismo, sino que da lo opuesto. A tener en cuenta eso. Para campos escalares es la misma cosa, para campos vectoriales cambia de signo el resultado. Y nada, esto es un aporte ahí adicional que dice que todo lo que hicimos para campos vectoriales en 2 componentes es lo mismo en 3. Y fíjense qué vinculación existe entre integrales de líneas de campos vectoriales y las integrales de líneas de campos escalares. Si yo tengo un campo vectorial, pensemos en esta situación de estar definido sobre R3, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral de línea de este campo vectorial sobre una cierta curva C? Sé que se escribe de esta manera. Manera que si la describo a partir de una parametrización conocida de la curva, voy a poder escribir, al tener la parametrización, una integral específica desde A hasta B. Acá estoy considerando que de la parametrización t está variando entre A y B, de el campo vectorial evaluado en cada punto de la curva, escalar el vector tangente diferencial de t. Esto es un campo vectorial al que le estoy haciendo una integral de línea. Es como que esto es esto. Pero como ahora lo vamos a desmenuzar, decimos, bueno, a ver, si el campo vectorial tiene estas componentes, cuando tenga que hacer esta cuenta, este x, este y y este z van a quedar escritos en función de t. O sea, voy a tener un x de t, y de t, z de t. O sea, esto que está acá está reemplazado en este t. ¿Quién es R' de t? El vector tangente asociado a la parametrización. Entonces esto es x', y', z'. Cuando hago el producto escalar, como ustedes saben, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, ¿qué me queda? Acá ya no hay vector. No hay un vector porque esto ya es un número en donde estoy haciendo p de x y z por x' de t, que está acá. Más, segunda por segunda, q de x y z, todos dependiendo de t, por y' de t, que es lo que está acá. Y la última, r de x y z reemplazados en t por z', que es lo que está acá. Todo eso diferencial de t. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso en distribuir x' de t diferencial de t? X' de t diferencial de t es la expresión desmenuzada de ¿quién? ¿Quién es esto? Fíjense un poco en la expresión final, ¿no? Vayan adelantándose. ¿Quién es x' de t diferencial de t? ¿De qué manera compacta yo lo puedo representar? De x. De x. Cuando aparezca y' de t diferencial de t, lo voy a compactar. Y' de t diferencial de t como diferencial de y.
Y cuando aparezca z' de t, diferencial de t, lo voy a poder compactar como diferencial de z. Entonces esta expresión podría ser vista como la integral de línea de el campo escalar P, diferencial de X, más el campo escalar Q, diferencial de Y, más el campo escalar R, diferencial de Z. Es decir, puede ser escrito como suma este campo vectorial, este sigue siendo la integral de línea del campo vectorial que veníamos arrastrando de acá, puede ser escrito como suma de 3, en este caso porque el campo vectorial es sobre R3, acá es como suma de 3 integrales de línea de campos escalares. Esta integral de línea, la que corresponde con Q y la que se corresponde con R. Eso es un poco una vinculación final, como para decir que pareciera ser que son dos cosas totalmente distintas, de mundos distintos, las integrales de líneas de campos vectoriales con las integrales de líneas de campos escalares, y en realidad están emparentadas. De alguna manera, estas dos integrales se están relacionando, o sea que se juntan en algún punto. O sea que con esto yo ya podría estar calculando integrales de líneas de campos vectoriales. Lo que me gustaría al menos comentarles, no lo voy a poder dar todo esto, por supuesto, no los voy a atormentar más, pero sí un poquito más. No, esto es recordatorio, esto lo paso. Todo lo que vimos es recordatorio. Quiero focalizar en algo que les va a servir sobre todo para empezar a hacer ejercicios de práctica, aunque no tengan toda la teoría desarrollada, pero me parece que vale la pena aunque sea que vean este mini pedacito inicial. Esto es recordatorio, lo que está en la nubecita es recordatorio de teorema fundamental del cálculo, visto en análisis matemático 1. Si ustedes recuerdan, el teorema fundamental del cálculo es como que tiene una parte 1 y una parte 2. Al menos el Stewart lo presenta así. Yo no sé ustedes en análisis matemático 1 qué libro usan. Hace mucho que no estoy en el 1. Stewart. ¿También el Stewart? Sí. Bueno, porque en alguna época me parece que se usaba otro, pero yo ya en esa época no estuve, entonces por eso me trae como la duda. Bueno, si usan el Stewart, ustedes van a ver que en el teorema fundamental del cálculo se separa en dos, parte 1 y parte 2. En otros libros directamente hablan del teorema fundamental del cálculo y ponen las dos cosas juntas, ¿no? Pero al Stewart le gusta separarlo en primera parte y segunda. La segunda parte es la que lleva la parte súper interesante porque es la que me brinda finalmente en esa época de cálculo de integrales la fórmula práctica de calcular una integral definida. Y esa segunda parte dice esto. Si yo tengo una función f chiquitita continua sobre un cierto intervalo y a esa función f chiquitita la quiero integrar sobre ese intervalo, basta con conocer una primitiva de la función integrando para poder calcular la integral, que es la fórmula que uno conoce como la fórmula de Barrow también, ¿no? Es la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Ahora, un cambio de vuelta de tuerca a esa presentación. Esta misma presentación yo la puedo escribir como dice acá abajo. En vez de escribir f chiquitita, escribo f mayúscula prima, que básicamente es justamente la condición que cumple la f mayúscula de ser primitiva. ¿No? Si f mayúscula, como dice acá, es una primitiva de f chiquitita, lo que me está diciendo es que la derivada de f mayúscula es la f chiquitita. Entonces, si esta es la condición que cumple, en lugar de poner f acá, lo que se está haciendo en esta presentación adicional es poner la derivada de f mayúscula. ¿Para qué? Para que quede escrita toda una sola expresión donde si aparece una f, que aparezca siempre la misma letra f. Por supuesto acá, derivada, acá no.
En esta presentación siempre está el tema de si se entiende la F que están escribiendo. Muchos escriben la F siempre de la misma manera, independientemente si es cursiva, imprenta, mayúscula, minúscula, siempre hacen la misma. Entonces nunca se sabe en la escritura la diferencia entre las Fs. Entonces, para aquel que escribe siempre la misma F, esta notación es interesante. Entonces queda claro que acá ponen F mayúscula prima y acá F mayúscula. Apoyados en esto que no es más que un recordatorio de análisis 1, aparece este teorema que es el teorema fundamental de integrales de línea. Por ahí el título tendría que haber estado también acompañando la diapositiva siguiente, el teorema fundamental de integrales de línea, que es este. ¿Qué es lo que dice? Que si yo tengo una curva, por supuesto definida a partir de una función vectorial, y tengo una función f chiquitita escalar, por supuesto, de la cual su campo de gradientes es una función continua, en C es un campo vectorial, la integral de línea de ese campo vectorial, la integral de línea de ese campo vectorial especial, que es el campo de gradiente del campo escalar, se puede escribir a partir de, o se puede resolver a partir de esta resta entre dos números. ¿Quién es este número? La función escalar en el extremo superior de la curva, el punto de llegada. Si esta es la curva C y el parámetro T está variando desde A hasta B, este puntito inicial, el P sub 0, sería R en A. Si estoy en este sentido de recorrido, el punto final es el que se obtiene cuando T vale B. Entonces, el P final, pongo P sub N, es el que coincide con haber hecho R en B. Entonces, la integral de línea de este campo en particular se escribe a partir de esta diferencia. El campo escalar evaluada en lo que sería el punto extremo de la curva, el punto final, el P sub n, menos ese campo escalar evaluado en el punto inicial, el que yo acá estaba llamando P sub 0. Por lo tanto, quiero decir con esto, que para calcular la integral de línea, no haría falta hacer todas las cuentas que estuvimos haciendo recién. Calcular R', calcular el campo evaluado en la parametrización. O sea, acá directamente ya me está tirando el resultado a partir de un número que surge como resta entre otros dos. A ver, por supuesto acá hay una demostración, pero no la voy a dar ahora porque me parece que van a escuchar un poco la mitad de las cosas y no todo. Sí, me parece importante que tengan como referencia al menos el resultado del teorema, para que lo puedan aplicar después en los ejercicios de la práctica. Eso sí, ya a partir de ahora el teorema fundamental considérenlo como visto, aunque sí, la semana que viene lo que vamos a hacer es terminar de darlo con la demostración que corresponde, ¿no? Todo este apuntecito, por supuesto, es todo un apunte que no lo vamos a dar hoy, pero que es bastante importante. Al menos los primeros ejercicios ya lo pueden hacer de la práctica, ¿eh? Así que ahí me parece que es aceptable terminar al menos la clase de hoy. ¿O quieren seguir? No, me parece No. está bien. Hasta acá estamos bien, profe.